La motivación es un elemento fundamental para el aprendizaje. Sin motivación, nadie quiere aprender. Pero, ¿por qué los estudiantes se desmotivan? ¿Por qué algunos no quieren aprender? ¿Qué podemos hacer para motivarlos? En el episodio de hoy te voy a enseñar los 3 elementos básicos de la motivación académica. Presta mucha atención porque si te falta cualquiera de estos elementos, siempre tendrás estudiantes desmotivados. Así que sigue escuchando porque Estrategia Educativa está empezando. Estrategia Educativa con David Vázquez. Estrategia Educativa con David Vázquez. Maestros y psicólogos encontrarán un espacio para sus habilidades avanzar. Estrategia Educativa con David Vázquez. Estrategia Educativa con David Vázquez. David Vázquez. Te doy la bienvenida al episodio número 16 de Estrategia Educativa, un espacio que hemos creado en Neuropsicología RD para que los maestros y psicólogos siempre tengan las mejores estrategias en sus manos. Mi nombre es David Vázquez y el día de hoy vengo con mucha energía porque este tema de la motivación en la escuela, en la educación, es un tema que está dando mucho de qué hablar, no solo para los maestros, sino también para los psicólogos. Porque un alumno que no está motivado a aprender es un alumno que siempre termina dando problemas, ya sea problemas de atención, problemas de conducta o cualquier otra cosa. Bueno, pero antes de empezar, quiero decirte que este episodio llega a ti gracias al Diplomado Online en Neuropedagogía y Educación Inclusiva. Ese diplomado es una capacitación que hemos creado en Neuropsicología RD para que puedas aprender sobre neuropedagogía, es decir, sobre cómo aprende el cerebro, y también sobre educación inclusiva, un modelo súper práctico para llegar a todos los estudiantes sin ningún tipo de discriminación. Si eres docente o eres psicóloga o psicólogo y sientes que no sabes qué hacer o que no sabes cómo manejarte con algunos estudiantes, entonces revisa el programa. Solo tienes que ir a este enlace, neuropsicologiard.com/educación. neuropsicologiard.com/educación. En esa página solo tienes que poner tu nombre y tu correo electrónico y así recibirás todas las informaciones del diplomado, programa, precio, duración y todo eso. La fecha límite, ojo que es muy importante, la fecha límite de inscripción es este 31 de julio 2018, así que apresúrate. neuropsicologiard.com/educación para obtener todas las informaciones. Bueno, ahora sí, empecemos con este tema de la motivación. En palabras simples, la motivación es simplemente aquello que nos pone en movimiento, es decir, aquello que nos da el deseo de actuar. Cuando nosotros hablamos de motivación académica, entonces nos estamos refiriendo a ese deseo de aprender los contenidos académicos. Y seguro que tú estás diciendo, sí David, yo sé muy bien lo que es la motivación académica, lo que yo quiero saber es por qué los estudiantes se desmotivan y qué yo puedo hacer para motivarlos. Te lo voy a poner súper fácil desde el principio. Mira, la motivación académica tiene 3 elementos básicos e imprescindibles. El primer elemento es lo que yo llamo el beneficio. El segundo elemento es el autoconcepto y el tercer elemento es la emoción. Para que un estudiante esté motivado, nosotros debemos proporcionar esos 3 elementos. El beneficio, el autoconcepto y la emoción. Si falta alguno de esos elementos, la motivación por aprender se caerá automáticamente. Entonces, lo que voy a hacer es que te iré explicando cada elemento por separado para que no te quede ninguna duda. Veamos el primer elemento, el beneficio. Mira, el beneficio se refiere a qué va a obtener el estudiante con aprender una lección, o sea, por qué una lección es importante para él. ¿De qué le sirve ese aprendizaje en su vida? Muchas veces los maestros queremos que los estudiantes aprendan cosas y nos olvidamos de explicar por qué ese tema o por qué esa lección es importante para el estudiante. Es importante porque si no lo aprende, el estudiante no podrá pasar al siguiente nivel. O ese tema es importante porque el currículo académico dice que es importante. Bueno, creo que si quieres cumplir con este elemento, debes irte un poco más lejos. Debes investigar por qué el tema es importante para la vida del alumno.
debes pensar en qué beneficio obtiene el estudiante al aprender tu lección y siempre debes empezar explicando el beneficio. Por ejemplo, antes de yo enseñar cualquier tema, yo siempre me hago 2 preguntas con las cuales yo puedo indagar sobre el beneficio. Esas 2 preguntas son las siguientes. Primero, ¿de qué le sirve este tema al estudiante? Y segundo, ¿de qué manera puede aplicarlo en su vida diaria? Pongamos un ejemplo. Supongamos que yo quiero explicar sobre este tema, memoria y cerebro. Un tema que de hecho es un poco difícil de explicar porque es bien complejo y es un tema ambiguo. La primera pregunta que yo me haría es la siguiente. ¿De qué le sirve al estudiante conocer sobre memoria y cerebro? Y es entonces ahí donde a mí se me ocurre que, por ejemplo, nosotros olvidamos cosas, que a veces nos olvidamos de cosas que no queremos olvidar. Así que es muy importante que los estudiantes presten atención a esta clase para que más adelante sepan cómo superar cualquier problema de memoria que les pueda ocurrir. Oye, con una introducción así ya todos tienen claro cuál es el beneficio de aprender sobre ese tema, memoria y cerebro. Por lo tanto, el primer elemento que debes tomar en cuenta para la motivación del estudiante es el beneficio. ¿Para qué le servirá conocer sobre ese tema? Si no empiezas por ahí, probablemente tendrás estudiantes desmotivados. Bueno, pero debo reconocerlo, muchos maestros hacen énfasis en el beneficio, pero aún así tienen estudiantes desmotivados. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué ocurre eso? En ese caso, tenemos que seguir explorando los siguientes elementos. Así que veamos ahora el segundo elemento de la motivación académica, el autoconcepto. Mira, el autoconcepto es la opinión que tú tienes acerca de tus propias capacidades. Por ejemplo, si a mí me dicen que memorice un libro de 100 páginas en 24 horas, yo voy a decir, yo creo que yo no puedo con eso. Ese es mi autoconcepto, lo que yo pienso acerca de mis propias capacidades. Ahora bien, fíjate que eso es lo que yo pienso. Yo creo que no podré. Pero vamos, quizás lo intento y lo logro, no lo sé. Pero según mi autoconcepto, yo creo que no podría. Bueno, ese autoconcepto es muy importante porque a veces el estudiante tiene muy claro el beneficio, tiene muy clara cuál es la importancia de aprender sobre un tema y quiere aprender sobre ese tema. Sin embargo, en ocasiones, él cree que no puede. Y si cree que no puede, la motivación automáticamente también se cae. Por lo tanto, el autoconcepto es un elemento que siempre debemos explorar cuando vemos falta de motivación en cualquier estudiante. De hecho, hay estudiantes que lo dicen claramente. Ay, profesor, yo creo que eso es muy difícil, yo creo que yo no doy para eso. Oye, si escuchas frases así, tienes que mejorar el autoconcepto de ese estudiante. Y seguro ahora estás pensando, David, pero ¿cómo yo puedo mejorar el autoconcepto de mis estudiantes? Muy simple, cada lección, cada aprendizaje complejo, debes dividirlo siempre en pequeños pasos. De esta forma, cuando veas que un estudiante dice, ay, pero profesor, esto es demasiado, yo no puedo con esto, entonces tú podrás decir, vamos, no te preocupes, todo anda muy bien. Solamente dime qué parte específica no entiendes o qué parte específica te tiene estancado. De esta forma, el asunto no se va a ver como que es el estudiante el que no puede con el tema, sino como un reto bien específico que debemos y que sobre todo podemos superar. Bueno, y de nuevo, en ocasiones tenemos estudiantes que reconocen el beneficio de un tema, que se sienten capaces de aprender el tema, pero que aún así están desmotivados. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, ahí es donde tenemos que explorar el tercer elemento de la motivación académica, la emoción. Es decir, ¿cómo se siente el alumno con este tema? ¿Le aburre? ¿Le entretiene? ¿Le da igual? La emoción que nos produce un tema es súper importante para la motivación, porque como siempre digo, sin emoción no hay aprendizaje. Y tú seguro piensas, bueno David, aquí es donde el juego se tranca, porque yo no puedo hacer nada. O sea, si un tema no le causa emoción a un estudiante, eso es problema del estudiante, porque yo no puedo mandar sobre las emociones de él. Bueno, eso no es del todo cierto, porque si bien es verdad que hay temas que nos interesan más que otros, las neurociencias nos han demostrado que hay muchísimas formas de crear emociones en nuestros estudiantes. O sea, nosotros mismos podemos crear las emociones que queremos.
Por ejemplo, si te interesa, yo tengo una guía gratis que te enseña cómo crear una emoción en tus clases, que es la curiosidad. Esa es una emoción que motiva a los estudiantes a querer saber más. Si quieres descargar la guía, la puedes descargar en la portada de mi página web, neuropsicologiard.com. Pero bueno, lo que importa aquí es que las emociones positivas que tú puedas crear en tus clases siempre aumentarán la motivación. Y por tanto, ese es otro elemento que siempre debes explorar cuando tengas casos de estudiantes desmotivados. Entonces, vamos a resumir todo lo que hemos visto hasta ahora. En este episodio, aprendimos que la motivación académica viene dada por 3 elementos básicos, que son el beneficio, el autoconcepto y la emoción. Para que todos los estudiantes siempre estén motivados, siempre debemos llegar a esos 3 elementos. Si nos falta uno, por más insignificante que parezca, siempre tendremos estudiantes desmotivados. Wow, la verdad es que este episodio me ha encantado y espero que tú también lo hayas disfrutado muchísimo. Pero sobre todo, espero que con este episodio hayas aprendido qué hacer cuando veas desmotivación en tus estudiantes. Ahora me gustaría escuchar de ti. ¿Qué te ha funcionado cuando tienes estudiantes desmotivados? ¿De qué manera has logrado motivarlos? Deja tu comentario en iVoox, Facebook o correo electrónico y yo estaré más que encantado de poder leerte. Si conoces a alguien que podría aprender con este episodio, compártelo. No hay nada mejor que aprender juntos. Si no lo has hecho, suscríbete en nuestra página web neuropsicologiard.com/estrategia educativa. Así vas a recibir un correo cada vez que tengamos un episodio nuevo de este podcast. Y además tendrás acceso a otros recursos adicionales que solo comparto por correo electrónico. Así que no te lo pierdas y suscríbete. neuropsicologiard.com/estrategia educativa. Como siempre, para mí es un honor tenerte aquí y espero que sigamos juntos el próximo miércoles. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.